esta guía está dirigida pues básicamente a médicos, ya que también hay guías dirigidas a pacientes. Esta que vamos a socializar el día de hoy va dirigida al personal médico, a la personal de atención en salud. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para tomar decisiones, como les digo, para ofrecer unas recomendaciones, y terminamos con la guía ofreciendo unas recomendaciones de manejo y unas recomendaciones de cuidados. ¿A quién va dirigida la guía? La guía va dirigida a pacientes considerados en la guía hombres y mujeres mayores de 18 años, hombres y mujeres mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de queratosis actínica o con sospecha clínica, ¿sí? Más no va dirigido a pacientes con un diagnóstico confirmado de genodermatosis. ¿Por qué? Porque pues estos pacientes tienen un manejo multidisciplinario, ¿no? Tienen un manejo que no va a ser solo el dermatólogo, va a ir acompañado del genetista, va a ir acompañado del cirujano. ¿A quién no está dirigida la guía? A pacientes con enfermedad inmunosupresora o tratamientos inmunosupresores. ¿Por qué? Lo mismo, generalmente estos pacientes no tienen solo queratosis actínica, tienen carcinomas, tienen melanomas, tienen una condición de base de que los hace pues pacientes un poco complicados de manejar. ¿Sí? ¿A quién no va dirigido a la guía? A pacientes embarazadas y en lactancia, pues obviamente por lo que acabamos de decir. Los objetivos de la guía: 1. Evaluar la efectividad de las medidas preventivas para disminuir la aparición de nuevos casos de queratosis actínica en la población general. 2. Evaluar la efectividad y la ocurrencia de eventos adversos asociados a los diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para el manejo de queratosis actínica. Y 3. Establecer las razones de costo-efectividad del uso de bloqueador y en la presencia de queratosis actínica en estos grupos etarios ya dichos. Esto pues, ya ustedes lo saben, el nivel de evidencia de cada criterio que nos dice la guía. ¿Sí? Tenemos un nivel de evidencia alto, ¿sí? Tenemos un nivel de evidencia moderado, tenemos un nivel de evidencia baja y uno muy bajo. El alto, pues es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que se tiene en el resultado estimado. Y vamos a pasar una vez al nivel muy bajo, que es cualquier resultado estimado es muy incierto. Entonces, tener claro los niveles de evidencia, porque más adelante se van a dar cuenta que cada ítem de la guía pues va determinado con su nivel de evidencia. La fuerza de recomendación de cada ítem que nos va a demostrar la guía, pues también lo dividen en 4 ítems, el cual es un fuerte favor a la recomendación, un débil favor a la recomendación, un débil en contra y una fuerte en contra. Nos vamos a guiar sobre el fuerte a favor, ¿sí? Que dice: las consecuencias deseables claramente sobrepasan las consecuencias indeseables. Se recomienda hacerlo, ¿sí? Este es el más fuerte en cuanto a las recomendaciones. Y uno fuerte en contra, que es definitivamente no hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo se define la queratosis actínica? Como les decía, la queratosis actínica o queratosis solar es una neoplasia intraepidérmica temprana, de acuerdo con los estudios realizados en la última década. Por lo tanto, se debe clasificar de manera análoga a la displasia cervical, KIG, por sus siglas en inglés de neoplasia intraepidérmica de queratinocitos. Las mutaciones genéticas en las queratosis actínicas son similares a las que se encuentran en los carcinomas escamocelulares, lo que sugiere la progresión de las primeras a la segunda. Entonces, eso puede generar un poco de confusión al decir que las mutaciones genéticas en las queratosis actínicas son similares a las que se encuentran en los carcinomas escamocelulares. ¿Sí? Por eso les decía que hay un poco de controversia. ¿Por qué? Porque si usted ve una patología, en el caso del patólogo, se envía una lesión, él va a encontrar lo mismo en una queratosis actínica a un carcinoma escamocelular. Por eso algunos libros dicen que una queratosis actínica es un carcinoma in situ. La diferencia de que nos hace el diagnóstico de una queratosis actínica a un escamocelular en el caso histopatológico, porque a veces en el caso clínico es muy difícil. Eso ya es un carcinoma o es una queratosis. Pero el punto es, para eso nos basamos en la biopsia. En el estudio histopatológico lo que van a ver los patólogos es la localización de la displasia de las células, ¿sí? Es la localización de la
diferencia celular. ¿Por qué? Porque en la queratosis actínica esas mutaciones que se nombramos acá se ven solo en el tercio basal del epitelio, ¿sí? Mientras que ya en un carcinoma escamocelular se ve en toda la superficie de la epidermis, en las 4 capas de la epidermis. Esa es la diferencia de cómo podemos hacer el diagnóstico, o cómo hace el diagnóstico el patólogo entre una queratosis actínica y un carcinoma escamocelular. ¿Sí? Es el grado de la cantidad de displasia que hay en las células. A diferencia, hay una variedad que es un poquito más complicada, que es la variedad queratosis actínica bovenoide, en donde esa displasia se ve sí en el tercio basal de las células, pero hay neoplasia, hay células displásicas regadas en el epitelio, ¿sí? Entonces es un poquito más agresiva, es un poquito más cerca a un carcinoma escamocelular como tal. En fin, ¿cuáles son los factores de riesgo identificados para la aparición de queratosis actínica? Pues para nadie es un secreto, ¿sí? Obviamente el factor más importante en el desarrollo de una queratosis actínica o ya un carcinoma escamocelular es la radiación ultravioleta tipo A y la radiación ultravioleta tipo B, ¿sí? La tipo A que va de 290 a 320 nanómetros y la tipo B que va de 320 a 400 nanómetros. Otros factores relacionados con la génesis de las queratosis actínicas son pues el sexo masculino. Se dice porque pues, el hombre generalmente está más expuesto al sol por cuestiones de trabajo y esto. La edad avanzada, obviamente, queratosis actínica en pacientes jóvenes. La piel blanca, se dice que tiene hasta 14.1 veces más riesgo que la piel oscura. Antecedente personal de cáncer de piel, trabajadores al aire libre y un nivel socioeconómico bajo. Un nivel socioeconómico bajo por pues, cuestiones de protección, ¿no? De cultura, la falta de cultura de usar siempre su bloqueador, su sombrero, su camisa manga larga, los costos del bloqueador, para nadie es un secreto también que a veces hay personas que no pueden comprarlo. La falta de ingesta de antioxidantes también se relaciona con la génesis de una queratosis actínica. Ahí a la guía yo le agregaría otras cositas como cuáles, que no las nombro en la guía. Uno, la exposición a imagen de esta zona, ¿no? Que tenemos petróleo, la exposición a hidrocarburos, a gasolina, a crudo de petróleo. Eso también se ha relacionado con la génesis de las queratosis actínicas, ¿sí? Otro factor que yo le agregaría y que no lo nombra la guía sería la exposición la presencia, ¿no? La presencia de úlceras, ¿sí? Úlceras crónicas, hablando de úlceras varicosas, hablando de úlceras por Hansen. Esos pacientes también generalmente pueden desarrollar ahí queratosis actínica o ya un carcinoma escamocelular. Obviamente los pacientes inmunosuprimidos es muy frecuente en los pacientes renales después de que llegan a su etapa de diálisis, que floren, se exacerbe esa condición de desarrollar queratosis actínicas. Pues, ¿cuáles son las intervenciones recomendadas? Pues esto es como lo más interesante, lo que podemos hacer, lo que podemos cambiar, lo que podemos inculcar en ustedes. Pues uno, hablarles siempre a los pacientes de uso de barreras físicas, ¿sí? Un sombrero, su ropa manga larga, o evitar la exposición en horas de mayor radiación ultravioleta, ¿sí? O sea, de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde, esa es como la hora pico de hablando de radiación ultravioleta. Buscar la sombra siempre, uso de barreras químicas o protector solar. Lo que les decía, el horario de 9 a.m. a 4 p.m. para siempre la sombra, para el uso de manga larga, bota larga. No se recomienda el uso de cámaras de bronceo debido al aumento de riesgo de cáncer de piel, no melanoma y queratosis actínica en la población general. Hablando de cámaras de bronceo, también ahí están incluidas pacientes con vitiligo, pacientes con psoriasis que recetan algunos dermatólogos
lo que es la fototerapia. ¿Sí? La fototerapia también es un factor de riesgo para desarrollar queratosis actínica. Entonces, pues ahí hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué tan afectado está el paciente por la enfermedad a tratar con fototerapia? Ya sea vitiligo, ya sea psoriasis, ya sea un líquen plano, ¿sí? Y qué tanto daño solar tiene el paciente para poder ordenar este tipo de terapia, ¿no? Ahí, pues un paciente que tenemos un fototipo bajo de 2, perdón, un fototipo bajo, sí, de 2, de 1, y tiene ya daño actínico, pues no sería muy buen candidato para enviarlo a fototerapia, así tenga un vitiligo o una psoriasis, pues porque es más el daño que le vamos a hacer que en sí tratar su enfermedad, ¿no? Uso de medidas tópicas, se recomienda el uso de barreras químicas, protector solar, en conjunto con otras medidas de protección física, lo que hablábamos. Se recomienda que el protector solar sea de amplio espectro, UVA, UVB, con un factor de protección solar mínimo de 30. Pues esta diapositiva es interesante para salir unas dudas que todo el mundo tiene. Siempre tiene uno de generar esa duda que es un protector solar, que es una pantalla solar, que es un bloqueador solar, ¿sí? Y pues al hablar de pantalla solar tenemos definido de filtro solar, ¿sí? Esas son como las dos oposiciones a esta diapositiva, pantalla solar y filtro solar, porque el bloqueador solar lo hacen las dos cosas. El bloqueador solar puede ser un bloqueador físico, ¿sí? Una camisa es un bloqueador solar, ¿sí? No es que este bloqueador solar que me compré, no, o es una pantalla o es un filtro solar. ¿Cuál es la diferencia de una pantalla a un filtro? Pues la pantalla fue lo primero que se empezó a usar, ¿no? Las pantallas solares, que era básicamente óxido de titanio, que básicamente lo que hacen es reflejar, ¿sí? Reflejar la forma de que nos protege, la forma de que nos bloquea del sol, es reflejar la radiación, ¿sí? Por eso de las diferencias de un bloqueador, de una pantalla a un filtro, es eso, la parte estética, ¿sí? Las pantallas son más suntuosas, las pantallas son más gruesas, ¿sí? A diferencia del filtro solar, que ya es un poquito mejorado, una versión mejorada de una pantalla solar, que lo que hace es filtrar la radiación, porque digamos, no toda la radiación es mala, acuérdense que no todos necesitamos también del sol. Entonces, lo que hace el filtro solar es usar bloqueadores físicos y químicos y permitir qué tipo de radiación es la que nos beneficia. Eso es lo que hace un filtro solar, y obviamente pues mejorando la textura, mejorando la oleosidad. Esa es la diferencia entre una pantalla y un filtro solar. ¿Listo? ¿Qué más? También vale la pena pues que quede claro qué es el FPS. El FPS pues, es el factor de protección solar o índice de protección solar, que siempre hay dudas de no, que esté de 50, no, que esté de 100, no, que esté de 80, no, que esté de 30, entonces no me sirve. Eso en sí, un bloqueador, un filtro solar, por ley, de hecho es por ley, es una ley que está avalada, que pues aquí la ley es poco puntual, poco corregida por los docentes, y por ley se supone que ningún bloqueador debe decir más de 50, un bloqueador de 100 no existe, un bloqueador de 70 no existe, un bloqueador de 80 no existe, ¿sí? Un factor de protección solar más 50 es lo que se debe poner comercialmente en los bloqueadores. ¿Por qué? Porque eso no es como la gente siempre dice, no, es que este me protege el 60%, no, es que este me protege solo el 50%. No, el factor de protección solar no es un porcentaje, el factor de protección solar es un índice. Recomendaciones: uso de medidas de protección sistémica. También hay protección sistémica. No se recomienda la aprobación general de uso de betacarotenos para la prevención del carcinoma escamocelular, ¿sí? Los betacarotenos pues es
atrás se usaba que supuestamente daban protección, pero no dan protección. Lo que pasa es que al usted ingerir betacarotenos y coger radiación solar, la piel se pone un poco más bronceada, se pone un color que a las mujeres les gusta. Entonces eso se quedó como un mito, pero pues se ha visto de que no es que nos proteja más. ¿Qué más? No se sugiere a la población general el uso de Polypodium leucotonus ni extracto de corteza de pino marino francés para la prevención de carcinomas escamocelulares de piel. ¿Qué es esto? ¿Alguien ha escuchado hablar de Eleucare? Eleucare son unas cápsulas que se toman obviamente y no sé, yo creo que la guía más lo haces por precio, como para no incentivar el uso de eso, ¿sí? No irse como por el lado de que formulen no post esto, pero pues hay estudios que hablan muy bien, ¿sí? De los Polypodium leucotonus, que es un bloqueador solar sistémico, ¿sí? Y se consigue, vale como 160 el frasquito de 30 pastas. Y de hecho en las guías de manejo de lupus, en las guías de manejo de esclerodermias, enfermedades que son muy condicionadas con la radiación solar, se usa como guía, como manejo en estos pacientes. Entonces la guía dice que no se recomienda, pero pues más como por la parte de cuidar el bolsillo de la nación, no me imagino, pero sí da buenos resultados. Yo los recomiendo en determinados pacientes que sí se ven muy afectados por la radiación solar. Que por la población, de pronto es por la población general, no, pues todo el mundo va a estar tomando esto, pero pues gente que tiene un factor fuerte para desarrollar problemas de piel por radiación solar, pues sí es muy recomendado. Eso es el Polypodium leucotonus. ¿Qué más? No se recomienda para la población general el uso de AINES como medida de prevención, carcinoma escamocelular de piel. ¿Por qué meten los AINES ahí y estamos hablando de queratosis actínica y carcinoma escamocelular? Porque uno de los tratamientos de una queratosis actínica es usar clofenaco en gel, ¿sí? Y eso también lo dicen las guías, yo nunca lo he usado, la verdad, en pacientes de eso, pero pues es una opción terapéutica. Es una opción terapéutica. Otras medidas, ¿no? Dieta específica, mayor consumo de vegetales, menor consumo de grasas, pues eso también, porque si vemos en sí la génesis de una queratosis actínica es el daño, ¿no? Es el daño que hace la radiación en el DNA, la oxidación de esas células. Y pues si tenemos una dieta rica en antioxidantes, pues en teoría debe haber una mejor calidad de la piel. Entonces pues también es controversial esto, esto lo controversiaría también. Bueno, yo sí lo recomiendo. ¿Qué más? Se recomienda la realización de campañas, pues lo que estamos haciendo acá, campañas educativas, educar al paciente, protección todo el tiempo, comprar el bloqueador, ¿sí? Obviamente educar, yo siempre, a mí me gusta hacer la analogía siempre de, digamos, acá dice, priorizando la población en edad escolar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el lavado de la boca? El lavado de la boca, usted mira a alguien, el doctor Juan Pablo, pero el doctor Juan Pablo es la sección, como todo en medicina. El lavado de la boca, usted mira a alguien del común y corriente de 60, 70 años y todos tienen puente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace 60, 70 años no había la educación de lavarse la boca. Eran muy pocos los que se lavaban la boca, ¿sí? ¿Qué ha pasado ahora? Pues ahorita desde pequeñitos, desde niños, les enseñan a lavarse la boca y es así como comen todos los días, pues así también se deben de lavar la boca. Con el bloqueador pues la idea es incentivar desde niños el uso del bloqueador. Así como cuidan los dientes, cuiden la piel. Eso lo practico mucho en consulta, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Entonces, para incentivar, una forma de incentivar el uso de la protección solar, el uso del bloqueador solar, sería eso, que a la vuelta de 60, 50 años ya haya menos cáncer de piel, haya menos queratosis actínica, haya menos daño por radiación solar en piel. ¿Qué más? Prevención secundaria, se aconseja el uso de medidas de protección física, lo de las horas, ya eso lo hablamos, el sombrero de banda, la lancha,
Sobre los zonas de amplio espectro, ya lo hablamos. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas? Pues el diagnóstico de las características clínicas se basa primordialmente en el examen clínico, con un valor predictivo positivo del 74 al 94%. Cuando existe duda clínica del diagnóstico es confirmado por una biopsia de piel de la lesión. Las características clínicas típicas se manifiestan en áreas de exposición solar crónica. Pueden ser asintomáticos o presentar prurito y ardor. Se trata de pápulas o placas eritematosas, rugosas, queratócicas de 2 a 6 milímetros de diámetro, que pueden llegar a ser mayores por su confluencia. Además se han descrito variedades clínico-patológicas, hipertróficas, atróficas, pigmentadas, proliferativas, liquenoide, acantolítica y boguenoide. El principal diagnóstico diferencial es con un carcinoma escamocelular. Básicamente el diagnóstico es clínico, ¿sí? Usted trata una queratosis actínica de una vez, ¿sí? Sin necesidad de hacerle biopsia, sin necesidad de hacer un KOH, ni hacer ningún examen. Es clínico. Usted ve una lesión, tiene 6. ¿Cuál es la clínica? Pues una lesión de 6 meses, de un año de evolución, que el paciente refiere que le rasca a veces, que el paciente refiere que se quita la caracha y le queda limpio y vuelve y le sale, que el paciente refiere que puede a veces sangrar por el trauma, obviamente, y siempre buscar las áreas expuestas, ¿no? Antebrazos, dorso de mano, cuello, cara, buscar el fototipo 1, 2, 3. ¿Cuándo hacemos una biopsia? ¿Sí? ¿Cuándo hacemos una biopsia? Cuando no estamos seguros si es una queratosis actínica o ya un carcinoma escamocelular. Uno hace una biopsia en el tamaño de la lesión, ¿sí? Una lesión de 2, 3 centímetros, pues ya no piensa uno tanto en una queratosis actínica. Acá estamos hablando que lo típico son 2, 6 milímetros, por acá dijeron 2 a 6 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Que pueden confluir y ser más grandes? Sí, claro, puede pasar eso, pero ya una lesión de 2, 3 centímetros que está ahí ulcerada, rascando, y eso es antes de tratarla con nitrógeno, ya sea con cauterizador, se hace una biopsia. ¿Cuándo hacemos una biopsia? Cuando son muy sintomáticas, ¿no? Es que me rasca y es que me duele. Una queratosis, si acaso rasca, y eso que la mayoría son asintomáticas, ¿sí? Pero ya un dolor o sangra frecuentemente, ¿sí? Bueno, listo, ahí sí hacemos una biopsia. ¿Cuándo hacemos una biopsia? En pacientes, me gusta hacer mucho biopsia en pacientes renales, ¿sí? Estos pacientes renales vienen con muchas lesiones, generalmente por si el paciente renal le pica todo el tiempo la piel, entonces en esos pacientes inmunocomprometidos es bueno hacer una biopsia antes de ir a tratarla. ¿Cuándo hacer una biopsia? Cuando tenemos antecedentes, no es que yo tuve un melanoma, no es que ya tuve un carcinoma acá, no es que, sí, bueno, ese paciente antes de tratarlo se hace su biopsia. ¿Cuándo hacer una biopsia? Están muy sintomáticos, ¿no? Pacientes muy jóvenes también, pacientes de 30, 40 años ya con queratosis actínica, pues ese paciente se recomienda hacerle biopsia antes de. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos tópicos más efectivos para el manejo de la queratosis actínica? ¿Cuál es la efectividad de los bloqueadores solares para el manejo? ¿Y cuáles son los métodos no farmacológicos más efectivos? Entonces, aquí pues aquí están dividiendo entre si tienen numerosas lesiones o si tienen pocas lesiones. Numerosas lesiones para las guías son mayor de 20 queratosis actínicas, que yo creo que son la mayoría de los pacientes, llegan con más de 20 lesiones. Las contamos todas, ¿no? Entonces, terapias dirigidas. Lesión directa son intervenciones que se realizan sobre la lesión específica e incluyen la crioterapia, la electrodesecación y el ácido tricloracético. La crioterapia pues es el uso de nitrógeno líquido, ¿no? El nitrógeno líquido es un líquido que se vierte en un termo especial que lo condensa, y al accionar una válvula pues sale en forma de gas, ya no sale líquido. Ese nitrógeno líquido está a menos 196 grados bajo cero, ¿sí? O sea, lo que toca lo congela y lo destruye. Esa es la opción terapéutica. Hay que
anestesiar, sangran. El ácido cloracético pues es un ácido que tiene un pH bastante bajo, ¿sí? También destruye, pero pues es más dispendioso porque el tiempo es más largo. ¿Qué más? Terapia de campo, aquellas intervenciones que se den sobre esas áreas anatómicas, el 5-fluoracilo, imiquimod, terapia fotodinámica, ¿sí? El diclofenaco en gel, mira, acá sí lo nombran, el peeling químico. Ya es cuando esas lesiones tienen muchas lesiones, ¿sí? Que usted no sabe por dónde empezar, pues se sugieren estos tipos de terapias. ¿Por qué? Porque por el 5-fluoracilo, la crioterapia es una por una, mientras que si estamos hablando de 5-fluoracilo, pues aplican todo, destruye todo. La terapia fotodinámica, ¿qué es? Por si tienen dudas, es costosa. Una terapia de esa vale como $1.000.000 por sesión. Es una mezcla de ácidos, entre eso y el cloracético, perdón, que lo que hacen es una exfoliación profunda, ¿sí? Es una quemadura controlada, ¿sí? Y pues los resultados son espectaculares. Usted le queda el brazo limpiecito, como de 30, 40 otra vez, pero pues es costoso. Esa es la terapia fotodinámica. ¿Qué más? Se recomienda que la elección de tratamiento más adecuado para el manejo de pacientes con diagnóstico de lesiones se haga en función del número de lesiones de la siguiente manera. Terapia dirigida, pues el nitrógeno, la electrodesecación, por lo mismo, porque tienen pocas y se puede hacer. Y numerosas lesiones, una terapia de campo, que son estas: 5-fluoracilo, el imiquimod, la terapia fotodinámica, los peeling químicos. Se recomienda que la dosis y la frecuencia de administración de los diferentes tratamientos tópicos para que se ajuste según... bueno, esto hay que verlo, ¿no? Esto lo que nos dice básicamente ahí es que el tratamiento, como todo en medicina, es dependiendo, ¿no? Es dependiendo de las comorbilidades del paciente, ¿sí? Como un paciente mal controlado, un paciente que tiene comorbilidades como renales, pues hacerle una crioterapia pues difícil, o un curetaje difícil. ¿Por qué? Porque pues ahí va a haber una herida, ¿sí? Ahí va a haber una ampolla en el caso del nitrógeno, ¿sí? Y pues si es un paciente que está mal controlado en su enfermedad de base, pues no sería tan candidato, porque se va a complicar, se le va a infectar, ¿sí? Va a tener una morbilidad más larga, algún mes, no me sana, ¿sí? Pues ya ese paciente sería candidato a un 5-fluoracilo, que es una tremita, y poco a poco la va destruyendo. ¿Qué más hay que ver ahí? Bueno, la localización, ¿no? Una queratosis alrededor del ojo, aplicarle nitrógeno, pues el nitrógeno no es tan selectivo a la hora de accionarlo, ¿sí? Él tiene un radio que destruye un poquito más de la lesión, entonces pues hay que ver eso. También la parte económica a la hora de tomar el tratamiento, pues un paciente que pueda, pues se le hace una terapia fotodinámica y felices todos, ¿sí? También pues la procedencia, ¿sí? Un paciente que viene de lejos, que es complicado venir, una terapia con nitrógeno no es todas de una, se hace por sesiones, ¿sí? Entonces tiene que venir 3 o 4 veces, es dependiendo de lo que nos dice acá. Bueno, acá dicen algo se sugiere el láser ablativo. Pues lo que pasa es que el láser ablativo es muy bueno, ¿sí? Es excelente los resultados que da. El problema es que es muy caro. Entonces, pues, lo que estábamos hablando, ¿no? No se sugiere el láser ablativo como tratamiento. Diclofenaco. No se recomienda el uso de isotretinoína tópica al 0.1% como tratamiento de elección de la esclerosis actínica, debido a su baja efectividad, sus efectos adversos, costos y la duración del tratamiento. La isotretinoína, pues, es el mismo roacutan, ¿no? Se usa en queratosis actínica en pacientes con genodermatosis, en niños, ¿sí? En niños sí se usa para prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque ella mejora, acuérdense que lo que hace ella es mejorar como la epitelización de las células de la piel,
¿sí? Las hace que sean más uniformes, no las hace deformes, ni que salgan alteradas, displásicas, no, ellas las ordenan. Entonces, estos pacientes con genodermatosis, algunos, el tratamiento es la isotretinoína. Entonces, pero pues, estamos hablando de una guía para la población en común, pues acá no la recomiendan. No se sugiere el uso de avapaleno, que es un derivado de la isotretinoína tópico, debido a sus efectos adversos, costos y duración del tratamiento. ¿Cómo debe realizarse el seguimiento? Pues cada 2 meses en pacientes, cada 12 meses, perdón, con pacientes con poca lesión y cada 6 meses en pacientes con numerosas lesiones. Esto es un algoritmo, pues es básicamente resumiendo lo que lo hemos dicho, es dependiendo del número de lesiones, si tiene pocas lesiones menor de 20, o si tiene más lesiones mayor de 20, más de 20. Entonces pues básicamente es lo que les he dicho, y acabamos con las de queratosis actínicas.